que los inquisidores realizaban con esmero. La ilustración no era de su gusto, y el arte satírico provocativo no creaba una impresión favorable. La Inquisición no aprobaba los caprichos de Goya, y fueron condenados. La Inquisición se conocía oficialmente como el Santo Oficio y se dedicaba a investigar la herejía y la moralidad. Creo que en los países protestantes pensamos que la Inquisición era brutal y que torturaba a la gente de forma aleatoria, pero esto no era cierto del todo. La Inquisición tenía sus procesos legales, aunque está claro que era una institución profundamente conservadora, y es obvio que los cambios que estaba viviendo Europa, como la Revolución Francesa con sus aires democráticos, amenazaban el equilibrio del país. Por eso la Inquisición ejercía su poder para mantener el statu quo. No sería la última vez que Goya se enfrentaba al poder reaccionario de la Inquisición española. En 1815 tuvo que comparecer ante la Inquisición para responder a la acusación de obscenidad. La Inquisición estaba descontenta con los dos retratos eróticos de la maja. Goya no fue condenado, pero es difícil no sorprenderse ante la anécdota. Otra característica de la vida española a comienzos del siglo XIX era el gobierno debilitado y corrupto de Carlos IV. Muchos españoles se alegraron cuando fuera derrocado por su hijo Fernando en marzo de 1808, pero su satisfacción duró poco. Napoleón no tardó en invadir Madrid con las tropas francesas. El 13 de mayo, su hermano José ocupó el trono de España y comenzó una sangrienta guerra de resistencia. Fue un conflicto especialmente brutal y cruento, y el gran artista español de la época capturó los horrores de la contienda. En 1810 comenzó a crear otra gran serie de grabados: Los desastres de la guerra. Al igual que los caprichos, se trataba de imágenes acompañadas de un título enigmático. En este caso, No hubo remedio. Este grabado de 1811 podría también ser un comentario sobre los muchos horrores del siglo XX. La guerra contra los franceses también inspiró la pintura de Goya. Aquí vemos una representación del primer acto de resistencia española, el 2 de mayo de 1808. Un contingente de tropas francesas fue atacado por los madrileños, y el resultado fue una espiral de violencia en masa. La brutalidad fue ejercida por ambos bandos. Los altos mandos franceses respondieron a lo ocurrido el 2 de mayo de forma brutal. Se ordenó la ejecución de docenas de ciudadanos españoles. Algunos de ellos involucrados en la insurrección, y otros miembros inocentes del público que tuvieron la mala suerte de pasar por allí. Esta fue la temática de una de las más grandes obras de arte jamás creadas. El 3 de mayo de 1808. La obra maestra de Goya. El 3 de mayo es una pintura de un profundo dramatismo. No se pintó en el momento del levantamiento en 1808, sino algunos años después, en 1814, en un momento en el que Goya estaba intentando congraciarse con los españoles y demostrar que era un verdadero patriota después de todo. Pero su aspecto es tan impresionante que la gente suele pensar que se pintó en el sitio. Tiene esa calidad de testigo ocular, aunque es bastante probable que Goya estuviera lejos de ese lugar en aquel momento. No mueren como héroes cantando el himno nacional ni nada parecido. Están alzando las manos desesperados, se sienten impotentes, completamente condenados. Y ese tipo de profunda humanidad, profunda, es lo que en mi opinión destaca en el cuadro.
La creación de Goya de una representación de un conflicto callejero que tiene lugar en una ciudad debió tener sus consecuencias en las creaciones a gran escala de los artistas liberales. La influencia formal se puede apreciar claramente cuando se observa la ejecución de Maximiliano, de Manet, por ejemplo. Esa técnica de colocar al ejecutor y al ejecutado tan cerca para acortar la distancia, una distancia que a uno le hace sentir que está todo bajo control. Y eso Manet lo tomó directamente de Goya. Esta impresionante obra fue la respuesta de Goya al conflicto que oprimía a su país. Pero no fue el único. En 1812 terminó El Coloso, una imagen amenazadora que puede considerarse una metáfora de la guerra. Pero las personas de abajo son también dramáticas. La libertad de la pincelada de Goya captura la sensación de pánico, movimiento y miedo. Las pequeñas proporciones sugieren que no hay sitio al que escapar cuando la guerra está asolando un país. En 1814, 6 años después del comienzo del conflicto, el rey Fernando VII regresó al trono español. Pero su reino seguía dividido entre la ocupación francesa. La Inquisición había sido abolida. Fernando la restauró y Goya tuvo que defenderse de nuevo de sus acusaciones. El artista también tenía problemas con la ley civil. En el clímax del conflicto, Goya había jurado lealtad a José Bonaparte y con los franceses derrotados se enfrentaba a un juicio por traición. No creo que pueda dudarse que Goya trabajó para José Bonaparte. También le dieron la Real Orden de España, conocida popularmente como la berenjena, como condecoración. La postura de Goya es muy difícil de defender, pero al igual que muchos otros liberales, él, de una forma perversa, se alegró de la llegada de los franceses porque trajeron consigo la democracia y marcaron el final de muchas instituciones españolas como la Inquisición. Una de las formas de responder a este cargo era demostrar que sí era un patriota, y por eso pidió al rey permiso para pintar estos dos famosos cuadros, el 2 y el 3 de mayo, que conmemoraban los terribles eventos perpetrados por los franceses al comienzo de la invasión. Lo hizo para demostrar su grado de compromiso y el dolor que sentía por la invasión. Otra cosa a tener en cuenta es que la serie de desastres de la guerra que creó durante la ocupación desde 1810 en adelante no llegó a publicarse en vida del artista. Así que se trataba de obras privadas de cuya existencia nadie sabía. Él no quería que los franceses las vieran mientras él estuviera vivo. Y esa es probablemente la razón por la que nadie hubiera pensado hasta 1814 que él había expresado su apoyo a la invasión francesa. Desde 1815 en adelante, Goya comenzó a tener menos influencia en la vida pública. Fue una decisión comprensible. Era un viudo a punto de cumplir 70 años, en un país profundamente dividido. Cada vez pasaba más tiempo en su casa de campo, a las afueras de Madrid, trabajando en su tercera serie de grabados, que representaba la locura del hombre. Goya estaba iniciando la última fase de su vida, y la muerte parecía inminente en 1819 cuando volvió a caer enfermo. Pero gracias a su médico, Eugenio Arrieta, el artista de 73 años salió adelante. Como era de esperar, Goya plasmó artísticamente esa experiencia, con este retrato de 1820 que muestra a Arrieta velando a su paciente enfermo, mientras la muerte se revela en forma de máscaras contra un fondo oscuro. Lo que vemos aquí es la firmeza del médico que trataba a Goya, que parece estar casi cayéndose, con la cabeza un tanto inclinada y los lados de la cabeza parecen perderse en la distancia, como si el médico estuviera reteniendo esa extraña oscuridad del fondo, donde las figuras están emergiendo a medias, así que es casi como que el médico está manteniéndole en el umbral entre la vida y la muerte. Este retrato es una dramática comunicación narrativa.
Debe de haber poquísimas obras que reflejen al artista enfermo. El cuadro en sí tiene características muy extrañas, porque aparte de que aparece en brazos del médico, hay cabezas que parecen salir nadando del fondo. No sabemos con seguridad lo que significan, quiénes son, si son personas reales o no, o si son figuras monstruosas, si son retratos de amigos que fueron a visitar al artista en su convalecencia. Goya se acababa de mudar a su casa de campo, conocida como la Casa del Sordo. Es probablemente una de las habitaciones del piso de arriba la que Goya representó más tarde en esta extraña escena. En los siguientes 3 años pintó el interior de las paredes de la Casa del Sordo, dejando que su imaginación volara libre. El resultado fue el gran logro final de una carrera impresionante: las pinturas negras. Estas 14 obras no se parecían a nada visto hasta el momento. Se llamaron pinturas negras no solo por su tonalidad oscura, sino por la naturaleza oscura de la temática. Aquí vemos a 2 viejos comiendo. Un cuadro cuya pincelada furiosa dota a la imagen de dinamismo y cercanía. Es una obra totalmente imaginativa. Una imagen oscura que muchos consideran la más negra de todas las pinturas negras. Esta es la locura de Satán comiéndose a su hijo para que no crezca y le usurpe el poder. Goya ya era mayor y comenzó a centrarse en la muerte y el paso del tiempo como temática. Y por supuesto, uno de los problemas cuando se trata con las pinturas negras es el hecho de que se extrajeran de la pared, de que se restauraran, y algunas de ellas fueron reducidas. Y está el problema añadido de que algunos de los títulos que tienen no se los puso Goya. Él nunca les dio título, así que los que tenemos fueron creados por críticos posteriores. Son pinturas misteriosas y no sabemos con certeza si las conocemos bien, pero son, por así decirlo, representaciones de lo absurdo de la naturaleza humana, de la brutalidad de la naturaleza humana. Repasa los temas de su vida, su interés por la brujería, lo bizarro, lo extraordinario, lo inexplicable. Técnicamente tienen esta libertad extraordinaria, casi hasta el punto de la distorsión. Son casi expresionistas en el hecho de que todos los rostros están grotescamente contorsionados. En estas pinturas explora el mundo oscuro, el mundo del subconsciente, el mundo de los deseos ocultos. Lamentablemente, a Goya se le negó la posibilidad de retirarse en la Quinta del Sordo. En 1823, tras un breve periodo de reforma liberal, la persecución de los liberales españoles y los intelectuales se retomó con vigor. A finales de 1824, Goya se trasladó a Burdeos. Es bastante sorprendente que un artista exiliado de 79 años comenzara a desarrollar una nueva técnica de impresión: la litografía. En 1827, mientras seguía en Burdeos, Goya pintó este impresionante lienzo de La lechera de Burdeos, el último logro de su larga carrera. Lo destacable de su último retrato es que tiene todas las características de esa empatía, ese naturalismo. En términos técnicos, podemos comprobar que sigue empleando la pincelada corta, cómo diseña la doble onda del chal. Es un logro extraordinario para una obra tan tardía. Es muy difícil identificar al artista que creó las pinturas negras con la frescura y la vitalidad de La lechera de Burdeos. No parece la obra de un artista anciano en absoluto. Es muy optimista y colorida. Goya murió en Burdeos el 15 de abril de 1828. Tenía 82 años. Y estuvo sordo los últimos 35 años de su vida. Uno de los factores en común entre nuestra época y la de Goya es la cantidad de gente a la que no le gusta su obra. Tiene colores preciosos y está llena de belleza,
Pero es un tipo de belleza muy diferente. También es alguien totalmente decidido a mostrar las cosas tal como son. Y quizá es eso lo que atrae a los artistas modernos, la sensación de que vivimos en un mundo realmente amenazador. Y que Goya fue quizá uno de los pocos artistas de los siglos XVIII y XIX en reconocerlo y retratarlo de una forma muy particular. Es un artista de una impresionante versatilidad entre medios, entre géneros, entre tipos y ambientes de pintura. Pero también es un artista con una variada imaginería, una maestría técnica superior y alguien cuya habilidad para crear enigmas, para crear misterios y para utilizar el poder de la imaginación junto al potencial de la técnica, creo que es una inspiración para muchos artistas que llegaron tras él. Ha ejercido una profunda influencia en toda la tradición moderna de pintura, desde Manet hasta Picasso y muchos otros.